tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño, el programa de la actualidad de la economía y las empresas urensanas, pero también de todo el universo de la economía. Para empezar, les proponemos una entrevista, un encuentro con Josep Antoni Duran i Lleida, ponente de Foro La Región, donde ha venido a hablar de la competitividad en la distribución alimentaria, legislación y economía. El señor Duran i Lleida es presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, al que saludamos. ¿Qué tal, señor Duran i Lleida? Muy bien, muchas gracias. ¿Son competitivas las empresas del sector en España? El sector es tremendamente competitivo y particularmente en Galicia. ¿Por qué es tremendamente competitivo? Porque hay mucha oferta dentro del sector, lo que precisamente, en contra de lo que seguramente la leyenda y una parte de quienes nos estén viendo y escuchando crean, es de los países de nuestro entorno que más precios baratos tiene. El 17%, por ejemplo, de los precios que tiene la oferta italiana en centros de distribución. ¿Por qué? Porque hay cantidad de oferta, porque hay cantidad de empresas de distribución y eso, lógicamente, provoca, anima la competencia y no es que fije los precios una de ellas. Los precios los fijan todas ellas respecto a la tercera, o respecto a la cuarta, o respecto a la quinta, porque se van mirando de reojo. Es la mejor garantía para el consumidor. Por lo tanto, es un sector tremendamente competitivo y, reitero, particularmente la estructura de la distribución en Galicia. ¿Lleva el San Benito de la inflación el sector alimentario? Bueno, lo lleva porque algunos medios pocos y algunos políticos, afortunadamente también pocos, han jugado demagógicamente con ello, ¿no? Ahora, esta no es una crisis de precios, es una crisis de beneficios, perdón, es una crisis de costes, a raíz de acontecimientos por todos conocidos, básicamente geopolíticos, de manera particular la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, las consecuencias en el ámbito energético, etcétera, etcétera, ha hecho que subieran no simplemente la energía, sino fertilizantes, materias primas y consecuentemente esto ha escalado el resto de precios. En la medida que esto va y está bajando la inflación, los distribuidores van acomodando aquella subida a la actual realidad, pero no ha sido, reitero, una cuestión de beneficios. Es muy fácil decir, estos señores ganan, el margen de beneficio del mundo de la distribución está entre el 1 y el 3%. Imagino que cualquier persona sensata entenderá que alguien que se juega su capital y solo gana entre el 1 y el 3% no es un margen descarado, no es unos beneficios que bajan del cielo. El comercio en general tiene un 5 y pico, la industria 8 y pico, por tanto los márgenes, los beneficios del sector de la distribución no son ni de mucho, nada en absoluto disparatado y descarado. Al comienzo de la entrevista se refería usted a las empresas gallegas. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre el papel de las empresas gallegas precisamente en el sector, su competitividad y el escenario que juegan en el entorno? Vamos a ver, yo creo que una de las características de nuestro sector es la territorialidad. Eso también ayuda a la competitividad y ayuda a que el consumidor pueda elegir con mayor garantía la oferta que más le interesa, no simplemente en precios, sino que esté más cerca de casa. Es difícil encontrar un sector que tenga a su alcance tan próximo diversas ofertas de supermercados, de cualquier cadena de distribución. Y Galicia, en ese sentido, es un ejemplo que está por encima de la media española. Son empresas que, como el conjunto de las españolas, juegan un papel fundamental en lo que es, por una parte, la garantía de los sectores productivos. Esta mañana visité yo una granja de producción de leche. Tratar bien a la distribución es tratar bien al productor. Si no se trata bien a la distribución, no vamos a tratar bien al productor, porque el distribuidor compra al productor. Es, por otra parte, una garantía de afrontar retos que la sociedad tiene en su conjunto, por ejemplo, de la sostenibilidad. El papel que juega el sector de la distribución en el ámbito de la sostenibilidad es extraordinario. Estamos hablando del plástico y de otras connotaciones que tienen en este sentido una gran importancia. Lo que le pedimos al gobierno, lo que le pedimos, coincidiendo por otra parte con las reivindicaciones del mundo agrícola, a la administración, es la menos burocracia posible, que se legisle escuchando a los sectores, que haya menos legislación y mejor, que no se legisle tanto, al final algunas normas no se pueden aplicar y en cualquiera de los casos se legisla sin conocer la realidad del sector con gran afectación. Pero esto es un problema también de toda la Unión Europea. Vamos a ver, aquí tenemos una inflación, usted sabe mi procedencia política, por tanto yo respeto profundamente no solamente la Constitución, sino el Estado de las autonomías, que es un componente fundamental de la Constitución, y consecuentemente respeto las competencias autonómicas de cada una de las comunidades y entiendo perfectamente que esas comunidades tengan determinadas competencias. Hoy un amigo íntimo, Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, está presentando ante el Consejo Europeo el informe sobre el futuro del mercado único europeo. El mercado único europeo es uno de
los sostenes principales de lo que ha sido Europa. Y si quiere continuar siendo alguna cosa Europa, que va a tener difíciles cumplir los requisitos que exigen los retos frente a la bipolarización entre Estados Unidos, China y Estados Unidos y el mundo asiático en general, Europa tiene que avanzar y consolidar ese mercado único. Yo no digo que España tenga que ser un solo mercado único, pero sí digo que las comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea tendrían que tener en cuenta, reitero, cada uno de los sectores. No se puede legislar sin escuchar. Hay que escuchar mucho más a los sectores y legislar una vez escuches a los sectores y legislar de manera prudente sin que por eso tengas que dejar de acometer ninguno de los retos que tiene planteado la sociedad. ¿La suya es una asociación de grandes o de pequeños? De todo. Pero a lo mejor no todos sufren o se benefician de la misma manera. Bueno, pero fíjese, es algo que me sorprendió. Yo conocía SEDAS de mi etapa parlamentaria, porque venían a solicitarnos que defendiéramos ante el Parlamento las posiciones que mantiene el mundo del comercio, que por cierto siempre fuimos en ese sentido grandes receptores de las sensibilidades del mundo del comercio, ¿no? Y creo que ellos son los primeros testigos de lo que estoy diciendo, es cierto. Entonces luego vinieron a buscarme, hicieron una selección y con mucho gusto adquirí este compromiso. Lo que más me sorprendió, porque a pesar de conocerles no conocía las intimidades, es que en la misma junta se sienten el conjunto de empresas del mundo de la distribución. ASEDAS representa el 70% de la distribución, son 320.000 trabajadores en el conjunto español. Evidentemente puede haber intereses distintos, pero el milagro es que habiendo intereses distintos sean capaces de coordinar y situar un interés común del sector de la distribución y del consumidor por encima del interés particular de cada empresa. Eso es algo muy positivo, no sucede en otros países. En Francia he visto, a raíz de cuando Macron parecía haber puesto de acuerdo a las empresas de distribución, diciendo, oye, pongan un límite de precio, que por cierto, la vicepresidenta de Trabajo gallega, Yolanda Díaz, dice, hagamos lo mismo acá. Eso es un gravísimo error. Y he visto y leo en la prensa francesa anuncios donde una empresa dice, yo no me puse de acuerdo con Macron, yo no me ajusté a lo que solicité Macron, pero fíjese, yo que no me ajusté a ese límite de precios, tengo los precios más baratos que este. Y en una página de publicidad señala la contradicción entre los precios de esa empresa y el resto de ofertas alimentarias. En España es imposible, estamos todos trabajando juntos, eso es una gran virtud y eso redunda, insisto, en beneficio del consumidor. Oiga, ¿y ustedes cómo analizan la deriva en la que va, por ejemplo, el sector primario con un abandono de la actividad importante y con riesgo de que se queden algunas explotaciones, bien por falta de rentabilidad, bien por falta de relevo generacional y todas esas cuestiones? ¿Hasta qué punto en el sector y ustedes, los distribuidores, están analizando con preocupación o sin ella, no lo sé, esta deriva? Con preocupación, por supuesto, lo dije antes. El hecho de que el presidente de ASEDAS, en una corta visita a Galicia, venga hoy al Diario de la Región a participar en el foro, participe en esta entrevista en radio, me haya entrevistado con las 3 principales empresas del sector gallegas, pero a su vez visite una granja, que es en definitiva visitar un productor y conocer la realidad de esos productores, es por supuesto manifestar nuestra sensibilidad respecto a la importancia del productor, respecto a la importancia de lo rural, respecto a la importancia del agricultor. Yo soy de un pueblecito pequeñito de la provincia de Huesca, yo no soy de origen catalán y mi pueblo es completamente rural y viven básicamente de la agricultura y una parte de mi pueblo es secano y soy muy consciente de todos los retos que usted plantea y los vivimos con muchísima preocupación y no tiene una única respuesta. Hay una cuestión de reto demográfico, hay una cuestión de que todo lo que son nuevas tecnologías lleguen, hay una cuestión de servicios, hay una cuestión de que la gente joven realmente encuentre atractivo quedarse en el lugar. Ese es el gran reto de España. Hay una secretaría específica dentro de un ministerio a nivel central que es reto demográfico y ese es no simplemente un reto español en particular, hay una tendencia general de la ciudadanía a irse a vivir a las grandes urbes, a abandonar el campo y eso es un gravísimo error. A veces se toman decisiones desde la perspectiva medioambiental que están haciendo difícil, por no decir imposible, lo dejo simplemente en difícil, continuar viviendo de una actividad en el mundo rural. Y nos damos cuenta que los principales veladores, los principales garantes del medio ambiente son los que viven en el mundo rural, son los agricultores, son los ganaderos. Ese es un error que las administraciones en general están cometiendo y me parece grave y por tanto les reitero nuestra preocupación por la deriva del sector. Porque está claro que es casi una excepción que alguien con 30 y tantos años quiera hacerse cargo de explotaciones o que quiera trabajar en el sector primario, vamos, por lo que están demostrando los datos. Por supuesto, y hay que ver simplemente la realidad, ¿no?
Hoy mismo reitero por enésima vez la referencia a la visita, pero no necesito hacer referencia a la visita, pero es lógico que lo haga en la medida que está muy reciente, ¿no? La gente joven se va. La gente joven no se queda. Es un milagro que alguien se quede. ¿Qué le ofreces a ese joven para que se quede? Todo lo que dije antes, y afortunadamente no estamos dando la respuesta adecuada y no somos conscientes, reitero, de lo que eso significa de cara a futuro. Le hago la última. Habla usted de legislación y economía. Desde el punto de vista de la legislación, le voy a pedir casi en titular o un telegrama, independientemente de lo que podamos escuchar después en su intervención, ¿qué es lo troncal para ordenar, para que el sector camine sin excesivos problemas? No, seguridad jurídica. Seguridad jurídica. ¿No la hay en esto? Un solo titular. Sí la hay, pero sí, con tanta norma uno no sabe qué norma está en vigor y muchas veces esa norma no se publica. Hay un estudio del Banco de España, no quiero equivocarme, lo cito en la conferencia, que desde que hay democracia hemos 450.000 nuevas normas. Eso lógicamente no tiene ningún sentido. Por tanto, ¿qué es lo que yo demando? Es lo que dije antes. Diálogo, no legisles sin contar con la opinión del sector. Luego, cuando conozcas la opinión del sector, tú eres libre, como representante del pueblo, de hacer lo que entiendas que necesita el conjunto de la sociedad. Pero escucha mucho más, interlocuta, habla con los afectados. Y dos, seguridad jurídica. No me cambies cada mes de legislación. Y lo que legisles, reitero, que sea bueno y que sea prudente. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. La entrevista con el señor Duran y Lleida. Vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato. Hasta ahora.